Entonces vamos aquí a colocar la unidad número 2. Y ya sabemos que la unidad número 2 está descrita por las funciones trigonométricas circulares, las identidades y ecuaciones trigonométricas y las coordenadas polares. Pero nosotros ya vimos la introducción de las coordenadas polares. Sin embargo, yo siempre la voy a repetir. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que necesitamos trabajar con una circunferencia. Resulta que si yo voy a trabajar con una circunferencia, la circunferencia tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Si yo ese radio r que yo tengo acá, yo digo que vale 1, entonces yo puedo decir que tengo una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí tengo una circunferencia que está centrada en 0, 0 y que tiene radio igual a 1. Y eso se puede graficar. Resulta que yo hice una gráfica por acá en GeoGebra porque necesito trabajar con los ángulos. Pero si ustedes visualizan aquí, si ustedes pueden ver, aquí yo tengo la circunferencia, mírenla. Y es una circunferencia que está centrada en A, donde A es 0, 0 y el radio es 1, porque va desde aquí hasta aquí y aquí se puede visualizar que es 1. Si yo tomo esa circunferencia y yo me la llevo para acá, para poder estudiarla de mejor manera, nosotros podemos ver de que la circunferencia con la cual yo voy a trabajar es esta roja que está aquí. Es decir, esa ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahora, si yo sé que toda la circunferencia en total da una vuelta, cuando él da una vuelta, se recorren 360 grados. Por supuesto que 360 grados está en un sistema que se llama el sistema de grados sexagesimal y que eso tiene su equivalente, que es 2pi. Quiere decir que si yo tomo un punto aquí y yo me muevo alrededor de la circunferencia y yo vuelvo al punto, yo estoy completando una vuelta. Si yo solo voy desde aquí hasta aquí, solo he completado una media vuelta. Quiere decir que 180 grados va a equivaler a la mitad de esto, que es pi. Si yo me muevo desde aquí hasta aquí, entonces es la mitad de esto, que sería 90 grados. Y eso es equivalente a pi medio. Ahora, nosotros podemos ver de que aquí hay una línea que corta acá, de que aquí hay una línea que corta acá. Quiere decir que el ángulo que hay desde aquí hasta aquí son 30 grados. El ángulo, déjeme cambiar la letrica que no se ve bien. Aquí hay 30 grados. Pero si yo me muevo hasta aquí con este, hay 60 grados. Y si yo me muevo completo desde aquí hasta aquí, allá hay 90 grados. O el equivalente que es pi medio. Esas son cosas que nosotros necesitamos para poder trabajar. Ahora, supongamos que yo ubico un punto cualquiera y yo digo, voy a ubicar un punto cualquiera aquí. Y yo digo que ese punto es el punto que tiene coordenada XY. ¿Qué indica esto para nosotros? Que yo me moví a través de esto y llegué hasta este punto. Lo voy a hacer en negro. Me perdonan el pulso. Es como si yo me hubiese movido a través del borde de la circunferencia desde aquí. Y me muevo aquí y llego hasta este punto. Resulta que ese recorrido que tengo yo acá es el que nosotros conocemos por un ángulo.
pero lo voy a llamar T, ¿ok? Este recorrido que tengo yo aquí en negro sobre esa circunferencia va a ser T. Entonces yo puedo decir por acá como una definición. Dos puntos. Sea T cualquier número real y sea P de X, Y el punto terminal. Cuando yo hablo punto terminal es porque yo partí de aquí y me voy moviendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llego hasta aquí. Este es el punto terminal. Si eso es claro, ¿cierto? Se puede definir en la circunferencia unitaria las siguientes funciones. La primera función es la función seno, que se abrevia SEN, de la variable t, que es el ángulo, y la voy a llamar la coordenada y. También voy a tener otra función trigonométrica, que es la función coseno, de la variable t. Recuerden que t es un número cualquiera, que es el que me dice cómo se está moviendo. Y que este yo lo voy a llamar x. Y que va a existir otra función que yo voy a llamar tangente, perdón, TAN, vamos a hacerlo como está en los textos, tangente del ángulo T, que no es nada más que la relación que hay entre la variable y la variable x. Por supuesto, x tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí tengo una función, que es la función trigonométrica seno. Aquí tengo una función, que es la función trigonométrica coseno. Y aquí tengo una función, que es la función trigonométrica tangente. Ahora, esta función que está acá tiene una cofunción que se llama cosecante del ángulo T. Y va a ser precisamente 1 partido en I. Esta función coseno tiene una cofunción que se llama secante de T. Y es 1 partido en X. Y esta tangente va a tener una cofunción que se llama cotangente, se escribe COT del ángulo T. Y va a ser simplemente el inverso de esto, es decir, X partido en Y. Por supuesto, Y diferente de 0. Entonces, para el seno, yo tengo que esta es su cofunción. Para la secante, para el coseno tengo la secante. Y para la cotangente tengo, y para la tangente tengo la cotangente. Hay algunos libros que llaman a esto simplemente funciones circulares. ¿Ok? Continuamos. Algunos de ustedes dirán, ¿y eso a qué se debe, profesor? Bueno, porque si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí y yo lo proyecto, yo tengo cierto ángulo aquí. Ese ángulo es el que ha recorrido esto hasta aquí. Y yo puedo saber aquí de que la proyección de esto aquí es y que la proyección de esto aquí es X. Me explico. Es como si yo les digo a ustedes que nuevamente yo me llevo esta circunferencia, yo la voy a volver a poner aquí. Pero esta vez la voy a poner un poquitico más pequeña.
¿ok? Para poder estudiarla bien. Aquí es como si yo les dijera a ustedes, yo sé que si esta circunferencia tiene radio 1, es porque aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1. Es el mismo radio. Entonces, si yo tomo un punto aquí, por ejemplo, resulta que ese punto yo lo puedo proyectar. Y cuando yo lo proyecto aquí, aquí esto me da un valor. Si desde aquí hasta aquí es 1, desde aquí hasta aquí yo no sé, yo lo llamo X. Y desde aquí hasta aquí, si yo lo proyecto para acá, este sería Y. Pero si yo uno esto con esto, yo tengo aquí un triángulo de tipo rectángulo, donde el ángulo que yo tengo aquí es precisamente la tercera parte de 90, que son 30 grados aquí. Pero como este punto que está aquí es el punto P, que tiene coordenadas X, Y, el X para nosotros, que yo tengo aquí, se debe conseguir con alguna fórmula. Y el Y que yo tengo aquí se debe conseguir con una fórmula. Ahora, si nosotros observamos acá, el X es el coseno de T. Entonces aquí el X es igual al coseno de 30 grados. Y el Y va a ser igual aquí al seno de 30 grados. Por eso es que se saca esta relación que tengo yo aquí. ¿Ok? Supongamos que a mí me dicen en un problema, jóvenes, me dicen encontrar las 6 funciones trigonométricas de el número real, entre comillas, ángulo. T igual a pi tercio. Y yo coloco por acá solución. Si nosotros vemos pi tercio equivale a 180 grados dividido entre 3. Es decir, que eso equivale a 60 grados. ¿Qué indica esto? Que cuando yo digo, por ejemplo, el seno de pi tercio, yo tengo que considerar esto que tengo aquí. Entonces uno diría, ajá, profesor, ¿y cómo lo voy a calcular? ¿De qué manera yo puedo calcular el seno de pi tercio? Entonces uno diría, bueno, yo tengo que buscar de alguna forma la relación que existe para conseguir ese valor. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que conseguir cuánto vale este, cuánto vale el coseno de pi tercio, cuánto vale la tangente de pi tercio, cuánto vale la cosecante de pi tercio. Miren, si escribo TG, me disculpan porque es la costumbre. ¿Cuánto vale la cosecante de pi tercio? ¿Cuánto vale la secante de pi tercio? ¿Y cuánto vale la cotangente de pi tercio? Entonces uno pudiera decir, bueno, yo pudiera hacer un grafiquito aquí y ver qué es lo que ocurre con esto, ¿no? A ver de qué manera yo lo puedo graficar. Vamos a ver si ustedes recuerdan cómo se hace eso. Ujú. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se hace?
¿Mm? Pregunto. Profesor, ¿podría subir un poquito, por favor, Sí, ¿cómo? Ahí. Ah, para escribir algo? ¿cómo no? Mm, Sin embargo, les Casualidad, pregunto, ¿cómo creen ustedes que pudiéramos nosotros hacer ese resultado? Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, tendría que tener un punto determinado de alguna forma. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué creen ustedes que pudiéramos hacer? ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos calcular nosotros el seno de pi tercio? Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, yo voy a copiar la gráfica. Yo ahora les digo cómo vamos a graficar esto para que ustedes tengan el referencial. La vamos a poner un poquitico más pequeña. Y yo voy a preguntarles, si desde aquí hasta aquí hay 30 grados, y desde aquí hasta aquí hay 30 grados, y desde aquí hasta aquí hay 30 grados, ¿cuánto hay desde aquí hasta aquí? 90 grados. 90 grados. Quiere decir, indudablemente, que si yo parto desde aquí y me voy hasta aquí, oye, qué horrible me está quedando esto. Si yo parto desde aquí y llego, vamos a hacerlo por partes, aquí y aquí. Si yo parto desde aquí y llego hasta aquí, ¿cuánto es recorrido? 60. 60 grados. Si yo tengo pi tercio, y eso es equivalente a 180 entre 3, 180 entre 3 es 60 grados. Es decir, que estos 60 grados es equivalente a pi tercio. Esto que está acá es un punto que tiene coordenadas X y tiene coordenadas Y. La coordenada X y la coordenada Y yo la puedo llamar X, que para nosotros es el coseno del ángulo T, e Y, que representa para nosotros el seno del ángulo T. Ahora yo vengo y les pregunto, si yo sé que el ángulo que se ha movido acá es este, en este punto, yo quiero saber cuánto valen las coordenadas de este punto. Porque cuando yo calcule el coseno de pi tercio, eso me va a dar el X que yo necesito aquí. Y si yo voy a calcular el seno de pi tercio, eso me va a dar el Y, que es el que yo tengo aquí. Entonces sería colocar, por ejemplo, el coseno de 60. Sí, que es lo mismo que pi tercio. Pero cuánto me valdría el coseno de pi tercio o de 60? ¿Cuánto me valdría? Raíz de 3 partido en 2. ¿Y cuánto valdría el seno de pi tercio? Perdón, el seno vale raíz de 3 partido en 2. ¿Y el coseno cuánto valdría? 1/2. Y alguno de ustedes diría, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque resulta que esta circunferencia, miren acá, es
x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cierto? Entonces, x es coseno. Yo voy a sustituir este valor aquí. Y resulta que cuando yo coloco 1 sobre 2 elevado al cuadrado, yo le tengo que sumar lo que vale y. Y y vale esto. Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y eso me debe dar 1. Si yo quito los paréntesis, me queda 1 partido en 4. Raíz de 3 con el 2 cancela y me queda 3. Y 2 a la 2 es 4. Y 3 más 1 es 4. Del lado derecho me debe dar 1. Y si nosotros vemos del lado izquierdo, 4 entre 4 me da 1. Quiere decir que el coseno de pi tercios es 1 medio y el seno de pi tercios es 3 medios. Muchos de ustedes dirían, profesor, pero eso es más fácil calcularlo en la calculadora. Claro, uno viene y dice, yo voy a calcular aquí el coseno y digo, coseno, abro un paréntesis y voy a escribir porcentaje pi, que es como lo lee, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre 3. Me pongo afuera, control enter. Y miren, me da 0.5. Ahora voy a calcular, me puedo poner aquí al lado, el seno, que se escribe aquí sin, entre paréntesis, de porcentaje pi dividido por 3. Me pongo afuera y le doy control enter. Y miren que me dio raíz de 3 sobre 2. Si yo tomo estos dos resultados son los que me están dando a mí aquí y aquí. Lo voy a poner por aquí. Profesor, ¿Sí? ¿y por qué quedan esos resultados? Este 1 medio y este raíz de... ¿Por Esto, qué? ¿Cómo se pueden sacar? esa es muy excelente pregunta. Se la voy a explicar por qué. Para que usted vea. Yo voy a dibujar aquí un triángulo y usted me va a decir qué tipo de triángulo es el que estoy dibujando. Lo voy a dibujar en azul. Voy aquí y voy a contar para acá así y aproximadamente por aquí así. Vamos a ponerlo aquí para que quede más justico. Y le pregunto, ¿qué tipo de triángulo está viendo usted aquí? Un equilátero. Exactamente. ¿Qué características tiene un triángulo equilátero, joven? Los tres lados son de 90 grados. Aquí hay 90, aquí hay 90 y aquí hay 90, ¿sí? Sí. ¿Está seguro? Sí. Es No, 60, ¿verdad? 60. Oh, no, disculpe, No se profe. preocupe. Ahora, desde aquí hasta aquí, si nosotros decimos que esto vale L, desde aquí hasta aquí esto vale L. Y desde aquí hasta aquí esto vale L. Pero este ángulo vale 60. Este ángulo vale 60. Y este ángulo vale 60. ¿Por qué? Porque si yo sumo 60 grados más 60 grados más 60 grados, eso es 180 grados. Y siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Ahora me voy a poner en la cima del triángulo y lo voy a partir por la mitad. Cuando yo parto por la mitad de ese triángulo, pregunto, ¿cuánto vale ahora esto desde aquí hasta aquí? ¿Ah? L partido 2. L partido en 2. Ahora, recuerden que 60 grados es equivalente a pi tercio. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Aquí voy a aplicar Pitágoras. Y voy a decir, por ejemplo, coseno. El coseno del ángulo pi tercio, que es este, es igual al cateto adyacente al ángulo, que es este, dividido entre la hipotenusa, que es este.
Si yo cancelo L con L, lo que me queda a mí como resultado es 1 sobre 2. Y si ustedes ven este 1 sobre 2 aquí, es el que yo tengo aquí. Si yo ahora voy a calcular, por ejemplo, el seno de pi tercio, el seno de pi tercio es el cateto opuesto, es decir, lo que hay desde aquí hasta aquí, que yo lo llamo h, dividido entre la hipotenusa. Pero h yo no lo conozco. Pero lo puedo hallar por Pitágoras, porque Pitágoras dice que la hipotenusa, que es esta, es igual a la suma de sus lados, sería este, más este, que es h, elevado al cuadrado. Así me queda que L al cuadrado menos, como quito los paréntesis, me queda L al cuadrado sobre 4, es igual a h cuadrado. Pero yo necesito es h. Quiere decir que h es igual, sacando la cuenta aquí, 4L cuadrado menos L cuadrado sobre 4. Si yo saco la raíz, me queda que h va a ser igual a la raíz de 4L cuadrado menos L cuadrado me da 3L cuadrado. Todo dividido por 4. Quiere decir que finalmente aquí h, 3 no puede salir, pero L sí porque está al cuadrado. Me queda L. 4 sale como 2 y me queda la raíz de 3. Y aquí tengo lo que vale h. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno de pi tercio vale L raíz de 3 sobre 2 dividido entre L. Y si yo cancelo estos dos resultados, eso me queda raíz de 3 sobre 2. Y si usted ve esto, este es el resultado que tengo acá. ¿Respondí su pregunta? Sí, profe. Ahora faltaría aprenderlo para sacarlo uno. Ajá. Esa es la idea fundamental. Esa es Profe, la idea. una consulta. ¿El seno de pi tercio siempre va a ser raíz de 3 partido en 2 o puede cambiar? Sí, no, siempre fijo, eso es un valor fijo. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y hay otra manera de poder ver esto con otra proposición? Claro, fíjense aquí. Yo les voy a mostrar todo, pongan mucha atención. Ahora voy a seguir dibujando la circunferencia roja. Vamos a dibujar una circunferencia roja aquí. Y vamos a suponer que esa circunferencia tiene este eje, lo debimos hacer en negro. Tiene este eje y tiene este eje. Vamos a suponer que esa circunferencia es de radio 1. Ahora voy a trazar una línea que pase por el medio de acá. Esta. Exactamente por el medio. Por aquí. Si pasa exactamente por el medio de aquí, pregunto a los que me puedan responder aquí. ¿Qué ángulo hay aquí? De aquí hasta aquí. 45 grados. 45 grados. Quiere decir que aquí hay un punto, ¿cierto? Y ese punto tiene coordenadas X, Y. Quiere decir, y pongan atención, que yo me estoy moviendo aquí, porque es que no se ve bien, ¿no? Pues no tengo buen pulso hoy. Me muevo de aquí hasta aquí. Este es el T. Quiere decir que T vale 45 grados, que es lo mismo que escribir pi cuarto. En eso sí estamos de acuerdo. Ahí no hay problema, ¿cierto? Si yo sé Sí. que la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, yo pregunto, ¿cuál es la circunferencia cuál es la línea que pasa por el medio que está aquí? Ustedes dicen, profesor, esa línea es la línea o la recta y igual a x. ¿Por qué? Porque todos los puntos que yo vaya a sustituir tienen el mismo valor. Quiere decir que este valor de x y este valor de y aquí deben tener el mismo valor cuando es 45 grados.
Entonces uno dice, bueno, voy a sustituir y digo x al cuadrado más y. Pero y, si yo lo veo acá, es x. Lo elevo al cuadrado y escribo 1. Si yo quito los paréntesis, me queda x cuadrado más x cuadrado es igual a 1. 2x cuadrado es igual a 1. Voy a seguir en negro acá. Quiere decir que x cuadrado va a ser igual a 1 partido en 2. Quiere decir que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 2. Pero como está en el primer cuadrante y aquí el eje X es positivo y el eje Y es positivo, simplemente voy a escribir que esto es 1 dividido entre la raíz de 2. ¿Qué indica esto? Que cuando yo digo seno de 45 grados, el resultado que me da es 1 dividido entre la raíz de 2. Y cuando yo digo el coseno de 45 grados, como la recta y es igual a x, ¿cuánto me da aquí? 1 sobre la raíz de 2. Y aquí tengo la respuesta para el seno y el coseno de 45 grados. Si uno lo quiere verificar, nos vamos acá, vamos a escribir aquí coseno y voy a escribir aquí 45 grados, que es pi cuarto. Se escribe porcentaje pi dividido por 4. Me voy a poner afuera, voy a escribir punto y coma y voy a escribir de una vez el seno, sin, entre paréntesis, de porcentaje pi dividido por 4. Me pongo afuera y le digo control enter. Y fíjense los resultados que me dan. Yo vengo y lo copio. Y nos los llevamos para acá. Los ponemos al lado para poder comprobar lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. ¿Está claro eso ahora, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a poner a ustedes después unos ejercicios de esta parte. Profesor, ¿Sí? ¿Cómo no? ¿qué pasaría cuando no son tan exactos? Por ejemplo, no sé, seno de 52. ¿Cómo Cuando es, quedaría? cuando es seno de 52, vamos a ver. Si usted tiene seno de 52 grados, indudablemente que esto que está acá no es un ángulo notable. Entonces, como no es un ángulo notable, usted tiene que, de juro, hacer la calculadora, usar la calculadora. ¿Por qué? Porque los ángulos notables son los que nosotros vamos a describir como 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Cuando es 52, indudablemente que tenemos que utilizar una calculadora. Ahora, si yo logro escribir este como la suma de ángulos que yo conozco, eso sí lo podemos resolver. ¿Ok? Pero por ahora no lo tenemos como resolver. Ya, gracias, profe. Ok. Yo después les voy a mostrar claramente cómo se hace esa expresión. Eso no se preocupen de eso. Cada uno de los que yo tengo acá. Vamos a continuar aquí con la parte de las funciones trigonométricas. Ah, pero no hemos respondido esto, ¿no? Ya tenemos el seno y el coseno. Ahora podemos calcular las otras, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Completo otra vez. Porque nos desviamos un poquito, pero eso nos ayuda a ver todo. Ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen que yo tengo que conseguir el valor para t igual a pi medio. Es decir, yo quiero saber cuánto vale el coseno de pi medio, el seno de pi medio, y así sucesivamente. Entonces, aquí yo lo único que necesito es trazar una circunferencia, vamos a trazarla por aquí.
Vamos a considerar de que esa circunferencia tiene radio 1 y que yo voy a trazar aquí el eje X y el eje Y. Recordemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Y que los ángulos siempre se mueven de derecha a izquierda. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está pi medio aquí? ¿Quién me dice? Recuerden, este es el eje X y este es el eje Y. 90 grados está aquí. Quedaría en los 90 grados, porque pi es 180 y la mitad sería 90. Ok, perfecto. Quiere decir que el T que nosotros estamos trabajando es este, donde yo estoy trazando la línea verde. Este es mi T. Ahora, recuerden que esto es una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Quiere decir que aquí hay un punto y ese punto tiene coordenadas 0 para x y 1 para y. Ya con esto nosotros podemos conseguir cuánto vale el coseno de pi medio. Porque el coseno de pi medio es x. ¿Y cuánto vale x aquí? 0. Yo ya puedo aquí hallar el valor del seno de pi medio. Y el seno de pi medio es la segunda coordenada porque es y. Y eso vale 0. Con eso yo puedo hallar la tangente. Porque la tangente de pi medio es y dividido por x. Perdón, aquí me equivoqué, este no es 0. Este es 1. Entonces aquí, ¿cómo sería? Aquí. La tangente. Y partido a 1. Va, el primero es y partido a x, ¿cierto? Sí, exactamente. Aquí dice, mire. Ya va, ya va, ya va. Y partido en x. No se puede, ¿verdad? Porque X es Exactamente, 0. no se puede. 1 partido en 0. Esto no existe. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Bueno, nosotros tenemos que hacer la gráfica, ¿no? Fíjense que si yo escribo aquí, por ejemplo, TAN, que es como se escribe en WX máxima la tangente, y yo escribo entre paréntesis, porcentaje pi dividido por 2, va, que no me lo escribió. Ya va, que se me cayó estamos aquí en la tangente, y aquí voy a escribir porcentaje, ¿dónde está? Porcentaje pi, y lo divido por 2. Y yo me pongo afuera y le digo control enter. Miren lo que dice. Dice que pi medio no está en el dominio de la función tangente. Yo no sé cómo está el inglés en ustedes, pero nosotros tenemos que leer un poquito de inglés. Y lo ponemos por aquí. Por eso aquí aparece, y ustedes pueden ver, que esto no existe. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claro. Pi medio no está en el dominio de la función tangente. Por eso ocurre ese error. No nos lo puede dar. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿cuánto valdrá la secante de pi medio? ¿Va? ¿Cuánto vale la secante de pi medio? Uno viene y se va hacia arriba y dice, bueno, la secante dice aquí, según lo que me está dando el profesor, que es 1 sobre x. Que Profesor, es, ajá,
¿Me da un momento para copiar esas pequeñas formulitas que mostró allá arriba? Sí, sí, cómo no. Sería 1 sobre x, pero x vale 0. Quiere decir que este tampoco existe. Ya se lo voy a mostrar. Entonces voy a colocar aquí secante y voy a colocar entre paréntesis porcentaje pi dividido por 2. Me pongo afuera y le digo control enter, ¿eh? Y dice respuesta indefinido. Ajá. No se puede tener respuesta de la secante. Ah, ¿qué necesitaba usted copiar? Cuénteme. Los cosenos que valen por... las fórmulas que mostré allá arriba. Que no Recuerden que les... yo les voy a dejar el resumen de esto, no se preocupen. Ah, ya. Al tiro lo copio. Dale pues. ¿Listo? Espérame un poquito más. Ah, sí. Listo. Gracias, Ok. profe. Por supuesto, esto lo pueden hacer también ustedes con la calculadora, ¿no? Yo voy a colocar por ahora aquí a la función cosecante de pi medio. Cosecante de pi medio es 1 sobre i, pero i vale 1. Quiere decir que me da 1. Si yo lo veo acá y voy a escribir cosecante, yo no sé si la cosecante se escribe así. No me la sé toda, pero si no es así, lo cambiamos. Yo no sé si es así o no es así. Déjenme ver si lo consigo por aquí. Ah, ya. CSC. CSC. Ahora sí. Y fíjense que me da 1. Y este resultado de 1 es el que yo tengo aquí. Y así yo puedo seguir haciendo todas las tablas de valores que yo necesito. Voy a pasar una rayita aquí. Y voy a pasar una rayita aquí. Y voy a volver al triángulo que tenía aquí. Este. Y lo voy a copiar tal cual como está. Y me lo voy a llevar abajo. Ya va, ¿qué pasó? Que no me lo copió. Yo voy a hacer una preguntita acá para ustedes. ¿Cuánto vale este ángulo aquí? Que está aquí. 90. 90. Y este que le estoy poniendo yo 2 rayitas. 45. No, 30. 30. 30. Ay, sí. Quiere decir que ahora yo puedo calcular el seno de 30 grados. Porque el seno de 30 grados va a ser el cateto opuesto, que es L sobre 2, sobre la hipotenusa. Y al cancelar eso me queda 1 partido en 2. Si yo voy a calcular el coseno de 30 grados, que es este, sería el cateto adyacente, que es H, dividido entre la hipotenusa. Pero el H nosotros lo habíamos calculado y el H nos había dado a nosotros L sobre 2 raíz de 3. Y coloco por acá
L sobre 2 raíz de 3 sobre L. Si yo cancelo, me queda raíz de 3 partido en 2. Es decir, que también puedo conseguir este valor y puedo conseguir este valor. Entonces ustedes se van a encargar de hacer una tabla donde yo les voy a colocar un ángulo aquí. Aquí voy a colocar el seno de t, el coseno de t, la tangente de t, la cosecante de t, la secante de t y la cotangente de t. Y los ángulos que voy a colocar yo aquí van a ser los siguientes. Vamos a colocar 0, vamos a colocar pi sexto, vamos a colocar pi cuarto. Como no me alcanza, yo tomo otra hojita, seguimos abajo. Me van a calcular también pi tercio y también me van a calcular pi medio. Y me van a llenar entonces los resultados. Como por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 0? Vale 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1. ¿Cuánto vale la tangente de 0? Vale 0. Voy a salir, chao. ¿Dónde va? Yo pongo una amiga que me pidió que la acompañara. Y así sucesivamente, y me llenan esta tabla para que ustedes tengan los ángulos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Ya cuando yo tengo todo esto claro, yo puedo hablar de los dominios de las funciones. Aquí sí no nos vamos a detener mucho, porque esto se tiene que hacer es con gráficas. Entonces yo voy a colocar por aquí, por ejemplo, la función. Y de este lado vamos a colocar el dominio. ¿Qué es el dominio de la función? Son los valores que acepta la función. Si yo coloco aquí el seno de una variable x y aquí el coseno de una variable x, este x que está aquí es como si fuera el t que yo estoy hablando acá. Es lo mismo. El dominio de esto es el conjunto de todos los números reales. Yo puedo sustituir cualquier número real. Si yo escribo ahora la tangente de x y la secante de x, estos son todos los números reales, pero le tengo que quitar los que sean de la forma pi sobre 2 más n pi. Y esto es para cada n que pertenece al conjunto de los números enteros. Recuerden que los enteros son, por ejemplo, menos 3 y 3, menos 2 y 2, menos 1, 1, 0, menos 5, 5. Esos son los enteros. Si yo tengo ahora la cotangente de x y yo tengo la cosecante de x, el dominio son todos los reales, pero le tengo que quitar todos los que sean de la forma npi. Y esto es para cualquier n que pertenezca a los enteros. Con esto también puedo saber el signo de las funciones trigonométricas. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, recuerden que nosotros habíamos hablado que había un cuadrante. Voy a colocar aquí las funciones positivas. Y voy a colocar aquí las funciones negativas.
En el primer cuadrante, que lo voy a escribir con este número romano, las funciones trigonométricas, todas son positivas. Y en el primer cuadrante, ninguna es negativa. En el segundo cuadrante, ¿cuáles son positivas? La función seno de x y la función cosecante de x, es decir, ella y su cofunción. ¿Y cuáles son negativas? El resto de las funciones. El coseno de x, la secante de x, la tangente de x y la cotangente de x. No me alcanzó el espacio. En el tercer cuadrante, ¿quién es positiva? La tangente de x y la cotangente de x. ¿Y quiénes son negativas? El resto. El seno de x, el coseno de x, la cosecante de x y la secante de x. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivas? El coseno de x y la secante de x. ¿Y quiénes son negativas? El resto, el seno de x, la cosecante de x, la tangente de x y la cotangente de x. En eso estamos claros, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de cuadrantes, me estoy refiriendo a que si yo tengo una circunferencia, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Claro eso, profesor. Ok. Vamos a suponer que yo les doy otro ejemplo. Voy a saltar a otra hoja. Y yo les digo, por ejemplo, aquí. Recuerden que ahorita vamos a lo más sencillito. Voy a colocar por acá. Ejemplo. Evaluar el coseno de 2 pi tercios. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es esto, profesor? ¿Cómo lo puedo fijar yo? ¿Cómo lo puedo visualizar? Voy a colocar por acá solución. Por supuesto que esto se hace con la calculadora y se acabó, ¿no? Yo digo aquí coseno, entre paréntesis, de 2 que multiplica porcentaje pi dividido entre 3. Me pongo afuera y le digo control enter y ahí está el valor. Miren, este es el valor, ya lo tengo listo aquí. Yo lo voy a tomar aquí, pero nosotros necesitamos saber de dónde sale esto. Lo voy a llevar aquí y lo voy a poner por aquí. Aquí está la respuesta. Pero vamos a ver de qué se trata esto que está acá. Entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a dibujar una circunferencia. Aquí. Un poquito más grande aquí. Y voy a trazar el eje X. Y voy a trazar el eje Y. Identifico el eje Y y el eje X. Y ahora yo vengo y les pregunto. 2 pi tercio, ¿en cuál cuadrante está? ¿En el primero, el segundo o en el tercero? Cualquiera de ustedes que me quiera responder. ¿En el segundo? Pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque resulta que 2 pi tercio es equivalente a 180 entre 3 es 60. Y 60 por 2 es 120 grados.
Si desde aquí hasta aquí hay 90 y desde aquí hasta aquí 180, 2 pi tercios es 120. Ahora, yo vengo y les pregunto a ustedes. Si yo tengo 120 grados, ¿cuánto me falta para llegar aquí? De 120 a 180, ¿cuánto me falta? 6. Va a 60. 60 grados. Quiere decir que si yo parto esto en 3 partecitas iguales, ustedes dirían, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo. Entonces ustedes dirían, quiere decir que desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Hay 120 grados. ¿Ok? Porque si desde aquí hasta aquí hay 90 y desde aquí hasta aquí 30, 90 más 30 me da 120. Ahora, si aquí hay 30 y aquí hay 30, quiere decir que cuando yo lo mido en sentido opuesto, aquí hay menos 60. Pero recuerden que menos 60 grados es lo mismo que escribir menos pi tercio, porque es negativo. Pero nosotros sabemos cuánto vale el coseno de pi tercio. Porque si yo mido 60 grados acá, es lo mismo que medir menos 60 grados acá. Estoy cayendo aquí. Entonces ustedes pueden decir que el coseno de 2 pi tercio, que son los 120 grados que se mueve desde aquí hasta aquí, es exactamente lo mismo que menos el coseno de pi tercio. Y ustedes dirán, ¿y por qué menos? Bueno, porque lo estoy midiendo en sentido de las agujas del reloj. Pero este coseno de pi tercio, nosotros ya lo calculamos por aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Cuánto me da? 1 sobre 2. Entonces acá este me da como resultado menos, que es este, 1 dividido por 2. Y este es el resultado. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo puedo comprobar yo esto? Supongamos que yo me voy en GeoGebra y yo me voy aquí. Y yo quiero calcular el coseno. ¿De quién? De 2 pi dividido por 3. ¿Cuánto me da? Menos 0,5. Y pregunto, ¿eso no es 1 partido en 2? Y ese resultado vengo yo y lo pongo aquí. Y este resultado es el mismo que yo tengo acá. Lo que pasa es que aquí me lo da en forma de decimal. Perdón, en decimal, y aquí en forma de fracción. Preguntas respecto con esto. No, profe. Ok, vamos a continuar con otro. Pero esta vez quiero que ustedes participen. Vamos a suponer que yo ahora les coloco otro ejemplo y les digo calcular o encontrar el valor de la tangente de menos pi tercio. Es decir, esta es mi incógnita. Solución. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos? Ustedes dicen, profe, yo voy a copiar un gráfico. Voy a aprovechar que este gráfico lo tenemos aquí y ahora les voy a decir cómo lo hacen. Y me lo llevo para acá y lo voy a poner aquí. Como está un poco grande, lo vamos a poner un poquito más pequeño. Lo ampliamos aquí. Y yo creo que aquí se ve bien. Voy a ponerlo aquí. Entonces yo quiero saber aquí algo.
Cuando yo digo menos pi tercio, eso no es equivalente a menos 60 grados. Que me responda alguno. ¿Mm? Sí. Quiere decir que yo me estoy moviendo desde aquí, que son 0 grados, hasta 60 grados. Si de aquí hasta aquí 30 y de aquí hasta aquí es 60, quiere decir que me estoy moviendo para abajo aquí, miren. Me estoy moviendo para abajo y el punto terminal está llegando aquí. Quiere decir que este ángulo con el cual yo me estoy moviendo, donde estoy colocando las dos flechitas, este ángulo es el ángulo T igual a menos pi tercio. Pero resulta que nosotros vemos que eso está en el 1, 2, 3 y cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, nosotros vimos acá que en el cuarto cuadrante la función trigonométrica tangente es negativa. Entonces yo puedo usar esa definición y decir que como la tangente de T es negativa en el cuarto cuadrante, la tangente de menos pi tercio va a ser igual a menos la tangente de pi tercio. Y este negativo lo colocamos afuera porque dice que es negativo y calculamos la tangente de pi tercio. Pero la tangente de pi tercio no la tenemos. Ah, pero sí la podemos calcular porque yo les di a ustedes que hay que completar una tabla. Pero pi tercio, si nosotros nos vamos un poquitico más arriba, es la relación entre y x, es decir, entre el seno y el coseno. El seno vale esto, raíz de 3 sobre 2. Y el coseno vale 1 sobre 2. Quiere decir que esto me da como resultado el seno de pi tercio sobre el coseno de pi tercio. Esto es la raíz de 3 partido en 2 y esto es 1 sobre 2. Y si yo cancelo, ¿qué me queda? Me queda como resultado menos la raíz de 3. Y eso es lo que nos tiene que dar. Una forma de poder verlo, nos vemos aquí. Voy a escribir la función tangente. PAN evaluado en menos porcentaje pi dividido por 3. Me pongo afuera y fíjense lo que me da. Menos la raíz de 3. Lo vengo acá, me lo llevo y corroboramos que es el mismo resultado. ¿Ok? Fíjense que es el mismo resultado. Vamos a ponerle otro. Vamos a suponer que yo quiero saber cuánto vale el seno de 19 cuartos de pi. Ajá. 19 cuartos de pi. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos hacer esto? ¿Mm? Pregunto. ¿Alguien tiene idea? Pi cuartos es 45, profesor. Exactamente. Pi cuarto es 45.
Entonces, en una circunferencia podríamos ir dando vueltas o sumando Ah, o multiplicando ah, 45 19 veces, ¿o no? 19 veces 45. Algo así. Sí, sí, eso es lógico. Muy bien. Y entonces, voy a dibujar la circunferencia para que usted me vaya diciendo. Aquí está la circunferencia. Y voy a trazar el eje X y el eje Y. Entonces, usted me está diciendo, pi cuarto es 45. Es decir, que tengo que dar unas cuantas vueltas, ¿no? Fíjense que lo que usted me acaba de decir es súper lógico. ¿Cuántos son 4 vueltas? ¿Mm? ¿Cuántos pi son 4 vueltas? 180. No. En pi. 4 vueltas. Una vuelta son 2 pi. 4 vueltas, ¿cuántas son? 8 pi. A ver, si estoy aquí y yo doy una vuelta completa, vamos a ver si lo podemos ver por acá. No, 4 vueltas es 20 pi. Vamos a ver si me alcanza por acá. No. Por aquí no me sirve el... Vamos a pensarlo de otra manera como usted me dijo en un principio. Ya va, que me pasé. Ok, sabemos que este pi cuarto es 45 grados. Pero yo tengo 19 por pi cuarto. Pero 19 vamos a ver cómo lo podemos visualizar. Si yo a 19 pi cuarto yo le resto 4 pi, eso me da como resultado 4 por 4, 16. 16 menos 9 menos 3 pi cuarto. Pero 4 pi son 2 vueltas nada más. Es decir, que si yo parto de aquí, pongan atención, si yo parto de aquí, doy una vuelta y doy otra vuelta y llego hasta aquí, si a esto yo le quito los 3 cuartos que yo tengo aquí, me va a dar precisamente los 19. Repito, vamos a ver si lo ven. Yo parto de aquí y hago esto. Me voy moviendo. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Si yo estos 4 pi que tengo aquí, yo les quito menos 3 cuartos de pi. No, por ahí no me está dando. Porque pi cuarto es 45. Y 45 por 3, ¿cierto? Serían 135. Es decir, que caería aquí. No, está bien. Quiere decir que si yo desde aquí hasta aquí, pongan mucha atención, desde aquí hasta aquí, yo le quito pi cuarto,
Es decir, vamos a ver si lo veo, sí. Si yo a esto que está aquí, yo le quito pi cuarto desde aquí hasta aquí, la medida que yo estoy teniendo aquí son 135 grados negativos. No se ve bien acá, pero aquí lo que se ve es que la tangente, perdón, el seno de 19 pi cuartos, cuando yo le resto 4 pi, eso va a ser lo mismo que el seno, como en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo, yo voy a escribir aquí 3 cuartos. Pero eso es lo mismo que escribir, perdón, menos 3 pi cuartos, pero como es positivo, porque en el segundo cuadrante el seno es positivo, aquí me está quedando el seno de pi cuarto. Y eso me da dando a mí como resultado la raíz de 2 partida en 2, porque esa ya la calculamos nosotros. Vamos a ver si eso es cierto. Me voy aquí y digo, voy a calcular el seno, entre paréntesis, de 19 que multiplica porcentaje pi, todo esto dividido por 4. Me pongo afuera y le digo control enter. Y si ustedes ven, me da lo mismo. Lo que pasa es que aquí está racionalizado, ¿no? Este resultado es el mismo que tengo aquí. Porque si yo tengo 1 dividido entre la raíz de 2 y lo multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, esto es raíz de 2 sobre la raíz de 2 al cuadrado. Cancela, cancela y me queda raíz de 2 sobre 2 y este es el resultado que tengo acá. Pero si ustedes prefieren escribir 1 sobre la raíz de 2, no va a haber ningún tipo de problema. Esto también se puede hacer de la otra forma como estaba diciendo el joven, ¿no? Que 19 pi cuartos para poder dividir. Pero para llegar de 19 pi cuarto, yo tendría que multiplicar por 20 pi cuarto. Y 20 entre 4 sería 5 y se me pasaría para acá. Bueno, por aquí tienen la forma de escribirlo. Recuerden que aquí este es negativo y aquí este me queda positivo. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el seno de 2.2, eso no lo podemos hacer directamente aquí. Lo tenemos que hacer es con una calculadora. Obtenemos y vemos que esté en degrés. Entonces yo voy a calcular el seno, perdón, tengo que escribir 2,2 y le escribo el seno. Y este es el resultado que me está dando. Yo vengo y lo voy a tomar, pero solo voy a tomar unas pequeñas cifras de él. Y nos los llevamos para acá. Y eso es porque estoy trabajando, como quien dice, en grados. Si yo fuera a trabajar en ángulo con el sistema radian, el resultado sería distinto, porque miren, si yo escribo aquí seno de 2.2, vamos a ver qué sale. Y me dice que no es un argumento válido para la expresión. Voy a quitar y voy a poner un punto, a ver si lo acepta como un punto. Y fíjense que me está dando, me está dando un resultado diferente, miren. 0.88, 0.80. Y aquí me está dando
0.038. Entonces ustedes dirán, ¿cuál de los dos valores es? Es este, porque estamos trabajando en degré. Y aquí el sistema trabaja en sistema pi radian. Que sí se puede hacer, tenemos que programarlo para poder verlo. Hay unas propiedades que tienen que ver con lo que son las funciones pares e impares. Y esto es importantísimo. Por ejemplo, el seno de un ángulo menos t siempre va a ser igual al seno del ángulo en t. El coseno del ángulo en menos t siempre va a ser igual al seno del ángulo en t. La tangente del ángulo en menos t siempre va a ser igual a menos la tangente del ángulo en t. De igual forma, las cofunciones, la cosecante del ángulo en menos t es menos la cosecante del ángulo en t. La secante del ángulo en menos t es igual a la secante del ángulo en t. Y la cotangente del ángulo en menos t es igual a menos la cotangente del ángulo en t. Entonces, estas son propiedades para las funciones pares e impares que deben estar claras para cuando nosotros vamos a hacer ejemplos. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí se desprende lo que son las identidades. Y tenemos lo que son las identidades recíprocas. Y en las identidades recíprocas tenemos la siguiente, que la cosecante del ángulo t siempre va a ser igual a 1 sobre el seno de t. Tengo la primera aquí. Voy a tomar otra hojita. Luego tenemos que la secante del ángulo t es 1 sobre el coseno del ángulo t. Aquí tenemos la otra. Que la cotangente del ángulo t es igual a 1 sobre la tangente del ángulo t. Y eso es cuando yo estoy trabajando con las funciones normales. Y no olvidemos, ¿no? Que si yo tengo la tangente de t, eso siempre es el seno de t sobre el coseno de t. Pero después están lo que se llaman las identidades pitagóricas. Y en las identidades pitagóricas la principal es la que dice que el seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t es igual a 1. Y esta es una de las más importantes, porque se llama la identidad fundamental. La otra que se consigue es que la tangente al cuadrado de t más 1 es igual a la secante al cuadrado de t. Pero vuelvo a repetir, esta es la más importante. Y la otra, 1 más la cotangente al cuadrado de t, es igual a la cosecante al cuadrado de t. Y esas son en esencia las identidades trigonométricas que nosotros por ahora necesitamos. Vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto. Observamos que yo tengo el círculo trigonométrico, que en el círculo trigonométrico yo puedo tener 30, 60, 90 y todos los ángulos siempre sentido contrario de las agujas del reloj. Que la construcción de las funciones trigonométricas la hicimos
en una circunferencia de radio 1. Y llamamos al seno del ángulo T como I, al coseno del ángulo T como X y así sucesivamente. Habíamos dicho que en los libros aparece TAN, pero yo me acostumbré a escribir TG. Encontramos cómo determinar un ángulo visto un punto. Observamos la relación que hay entre el sistema pi y el sistema sexagesimal. Calculamos algunos términos. Usamos el triángulo equilátero para conseguir funciones de 60 y 30. Utilizamos la circunferencia unitaria para conseguir cuando es 45 grados un punto y conseguimos estos dos valores. Los verificamos en máxima. Como este no es un ángulo notable, tenemos que utilizar la calculadora. Observamos que si a mí me dan un ángulo, yo puedo hallar los valores. Y que existen algunos valores que no me dan porque no están en el dominio de la función. Calculamos el resto de las funciones 90 de 30 para este triángulo equilátero. Y les dejé una tabla para que ustedes la completen. Donde no se hace ningún cálculo, ustedes simplemente lo dan en blanco o le ponen una rayita. Observamos el dominio de las funciones trigonométricas, los signos por cuadrante y la evaluación de algunos ejemplos trigonométricos.